Imagina por un momento los rayos de sol que llegan a la Tierra, fueran una máquina de teletransportación. Que fuera capaz alguien, llamémoslo X, de usar esos rayos según qué momentos en energía y materia. Y esta fuera una manera de viajar a cualquier época de tiempo y dimensión. Si esa tecnología existiera, los rayos de luz que observamos sobre la Tierra podrían tomar una forma inteligente. Como las imágenes captadas por mí en los montes Buceji, yo ese video lo llamé Ángeles en los montes Buceji. El sol crea pequeños agujeros llamados manchas solares. Estas manchas no son manchas propiamente como todo el mundo cree, sino que reflejan el verdadero aspecto del sol como agujero negro, que duran semanas o meses y después se cierran, una especie de ventanas espacio-temporales por las que se podría viajar. Según el señor Aramein, cada sol contiene una singularidad, agujero negro, y no solo eso, sino que todo es un agujero negro. Civilizaciones avanzadas extraterrestres o interdimensionales que deseen acceder a nuestro sistema solar con naves de gran tamaño, tamaño de la Tierra, nave puede hacerlo a través de la puerta estelar de nuestro Sol. El fenómeno de los fantasmas quizás podría tener alguna relación con esto, sobre todo con los que aparecen con los últimos rayos de sol en lugares solitarios y despejados. Como este ejemplo que muestro en plena montaña y de día. La foto es hermosa y fascinante al mismo tiempo. La ubicación se encuentra en una región montañosa que se ve espectacular. En cuanto a la aparición de la imagen, aparece como una figura humana que llevaba algo en su mano. Se puede ver claramente el color de la camiseta que lleva. Parece ser que tiene un sombrero puesto y parece estar imitando la postura de su marido. La mitad de la aparición parece ser manifestada y que parece estar sosteniendo algo en su mano. Tal vez está en busca de algo. Si esta imagen no fue editada. Yo diría que esta es una imagen notable por la aparición en la película y por la extraordinaria vista. Rayo de teletransportación, también llamado rayos transportadores, son dispositivos de transporte utilizados por los Wright, cuando se hace una recolección de un planeta. Incorporado a los dardos, las ráfagas que salen del dardo, recogiendo los seres orgánicos que se captura, pero parece que distinguir entre los objetos orgánicos e inanimados. Una vez que se rematerializados en la nave Colmena, su cuerpo parece sufrir los mismos efectos que de ser golpeado por un stunner. The Wright se utilizan también para transportar soldados a la batalla, pero no se ven afectados por los efectos impresionantes, como lo son las personas que utilizan la enzima Wright. Adl. Rising, The Siege, Wet, The Lost Boys. Estos transportadores se utilizan también en un laboratorio de investigación de armas Wright, donde fueron utilizados para el transporte de personal entre los diferentes niveles. Sin embargo, estos transportados sin el efecto impresionante. A mayor teletransportación cuántica de la historia ha sido conseguida por el equipo del profesor Nicolas Gisin, de la Universidad de Ginebra, según se explica en un artículo publicado en la revista Nature. Lo que ha conseguido este equipo de físicos es transferir las propiedades de un fotón a otro fotón que estaba distante 2 kilómetros. La experiencia constituye toda una proeza porque hasta ahora las distancias en que se conseguían estos fenómenos eran mucho más cortas. En un principio se creía que los objetos estaban constituidos de materia y de forma, pero en la actualidad los físicos hablan de energía y de estructuras para definir la realidad. Sin embargo, esta concepción avanzada del mundo no lleva implícita la posibilidad de que la materia pueda ser llevada de un lado a otro sin haber recorrido un trayecto. Para concebir la posibilidad de que un fotón pueda ser transportado 2 kilómetros sin haber recorrido ningún trayecto, los físicos de Ginebra han debido apoyarse en sus conocimientos de la mecánica cuántica, que ofrece un marco teórico en el que la teletransportación es concebible. Desde 1993. La idea de la teletransportación no es nueva y se remonta a 1993, cuando se descubrió que el estado cuántico de un objeto, es decir, su estructura más elemental, podía en teoría ser teletransportada. De esta forma se imaginó que una entidad muy pequeña podía ser transportada de un lugar a otro sin moverse de su posición original. En realidad, de lo que se habla es de transportar su estructura, es decir, su esencia última, y no la materia del objeto, que permanece inamovible tanto en el punto de partida como de llegada. En base a este razonamiento, desde 1997 se ha comprobado que la teletransportación es posible, siempre referida a partículas cuánticas separadas entre sí no más de 1 metro. Lo que ha conseguido ahora el equipo del profesor Gisin es precisamente transportar el estado cuántico de un fotón entre dos laboratorios unidos entre sí por una línea de fibra óptica de 2 kilómetros de largo.
En realidad, los dos laboratorios, y por ende las partículas del experimento, estaban separadas entre sí 55 metros, pero el cable que separó a los dos fotones gemelos tenía una extensión mayor para simular una distancia de 2 kilómetros y verificar que a esta distancia la teletransportación también es factible. Identidad cuántica. En una entrevista a SwissInfo, el profesor Nicolás Gisin explica que la materia y la energía no pueden ser teletransportadas, pero sí la identidad cuántica de una partícula, es decir, su más íntima estructura. De esta forma, de una partícula situada en el punto A, es posible transferir todas las informaciones relativas a sus características físicas a otra partícula situada en el punto B. Esta segunda partícula sufre una transformación y se convierte en un doble perfecto de la partícula A. El experimento requirió controlar previamente la inestabilidad de los fotones, que son las partículas elementales de las que se compone la luz. Para conseguir la teletransportación, el equipo de físicos se valió de los así llamados fotones gemelos. A través de una técnica conocida en inglés como entanglement enredo, consiguieron reproducir una copia idéntica de un fotón, y de esta forma obtuvieron los fotones gemelos. Cuando esto se consigue, cualquier modificación que sufre uno de los fotones la reproduce instantáneamente el otro, aunque esté a distancia del primero, una aportación de la física cuántica que compromete la noción clásica de tiempo y de espacio. Junto al enredo. Lo que hacen en el experimento estos fotones gemelos es jugar el papel de terminales para la transmisión. Se coloca la partícula que se quiere teletransportar junto a uno de ellos y una serie de instrumentos miden los efectos de este encuentro cuántico. La partícula que se pretende teletransportar se altera cuando se le sitúa junto a uno de los fotones gemelos y esta alteración es registrada instantáneamente por el otro fotón gemelo, que de esta forma se convierte en una copia idéntica de la primera partícula así verificada por los instrumentos de medición. El experimento constituye un fuerte impulso al desarrollo de las telecomunicaciones, la criptografía y la informática, particularmente a la emergencia de los llamados ordenadores cuánticos, si bien la técnica de teletransportación deberá ser todavía perfeccionada. La teletransportación cuántica permite en efecto la transferencia de información por este sistema, ya sea para el envío de datos, telecomunicaciones, ya para el envío de instrucciones a un ordenador, que de esta forma aumentaría hasta el límite su velocidad de funcionamiento. Misión imposible. Hasta 1993 se consideraba imposible la teletransportación porque necesita la copia exacta de cada partícula en un objeto, lo que según el principio de incertidumbre es imposible porque el mismo acto de medir una partícula altera su naturaleza. La fórmula encontrada por los físicos fue la del enredo, ya que cuando dos partículas se enredan como dos enamorados, en la práctica actúan como si fueran una sola, aunque lleguen a separarse entre sí. El enredo se consigue tomando un fotón y enredándolo con otro y luego separándolos entre sí. En ese momento se aproxima el objeto que se quiere teletransportar a uno de los fotones del enredo y el segundo fotón reproduce la alteración del primero instantáneamente, sin que medie ninguna influencia perceptible entre ellos. Dos principios. Todo esto es posible porque en el mundo cuántico rigen leyes diferentes de las que conocemos en el universo cotidiano. Átomos, protones, neutrones y fotones se comportan de manera sorprendente para nuestros sentidos según dos principios. El primer principio es el de superposición de estados. En contra de lo que ocurre en el mundo de los sentidos, los objetos cuánticos como los fotones pueden estar en dos estados diferentes a la misma vez, sin que pueda preverse de antemano en qué estado estaba antes de la medición. El segundo principio que rige la física cuántica es el de incertidumbre formulado por Heisenberg, según el cual la mera observación de un sistema cuántico lo modifica de tal forma que impide que pueda ser conocido tal como es en realidad en el estado no observado.